A continuación, poblamiento de América. El poblamiento de América es el proceso por el cual se diseminó la especie humana en el continente americano. Los científicos no tienen duda de que los seres humanos no son originarios de América, y esta, claro que fue poblada por humanos provenientes de otra parte. La evidencia paleantropológica apoya la hipótesis de que los humanos llegaron a América procedentes de Siberia, en el extremo noreste de Asia. Desde el punto de vista de la teoría del poblamiento tardío, los paleoamericanos entraron al continente durante la última glaciación que permitió el paso hacia el Nuevo Mundo a través de Beringia. Este evento ocurrió entre 14.000 y 13.000 años. Por otro lado, la teoría de poblamiento temprano dice que los humanos llegaron a América mucho antes, basados en el descubrimiento de restos cuyos fechamientos por carbono 14 dan una antigüedad mayor que 14.000 años. La investigación paleoantropológica se suma la información producida por la genética, que ha servido para reforzar algunas conjeturas sobre el origen de los americanos. En general, se considera que la mayor parte de los indígenas americanos son descendientes de un grupo único proveniente del noreste o el oriente de Asia. Los pueblos de habla nadené son descendientes de una segunda ola migratoria que se estableció en el norte de América, mientras que los esquimales llegaron al continente en el flujo migratorio más reciente. Después de que los paleoamericanos entrasen al continente, el paso de Beringia fue cubierto nuevamente por el mar, de modo que quedaron prácticamente aislados del resto de la humanidad, salvo la interrumpida comunicación entre esquimales y paleoesquimales de Alaska y Siberia. Aunque también existen teorías no científicas, como el origen bíblico. Varios pensadores buscaron en la Biblia la explicación de los orígenes del hombre americano. Afirmaron que sus habitantes tenían que ser miembros de una de las 10 tribus perdidas de Israel, luego de que éste fuera sometido por los asirios en el año 721 a.C., por lo que pudieron haber escapado y llegado al continente. Aunque también está el origen fenicio. Se pensaba que los fenicios y los cartagineses, pueblos de navegantes, atravesaron el mar Mediterráneo, cruzaron el Atlántico y llegaron a costas americanas. Y también está el origen vikingo. Los pueblos escandinavos o vikingos procedían de Noruega, Suecia y Dinamarca. Ellos y sus descendientes controlaron durante algún tiempo la mayor parte de la costa báltica, gran parte del interior de Rusia, Normandía, Francia, Inglaterra, Sicilia, el sur de Italia y parte de Palestina. En el 825 descubrieron Islandia, donde se asentaron en el 875, aunque ya estaba habitada por monjes irlandeses. Colonizaron Groenlandia en el 985. Desde ahí se cree que los vikingos llegaron a Nuevo Mundo y exploraron parte de Norteamérica 500 años antes que. Mitos y realidades sobre el origen del hombre americano. Son muchos los científicos, antropólogos, paleontólogos, teólogos, entre otros, que han investigado sobre el origen del hombre en América, pasando por hechos científicos hasta leyendas, por lo que existen diversas aseveraciones, estudios y explicaciones. África Yoruba, o Lorum, el dios del cielo, pidió a sus hijos que crearan un nuevo reino en el que se extendieran sus descendientes, otorgándole el nombre de Lefe. Olorum lanzó una gran cadena desde el universo donde vivió, siendo las primeras aguas. También existe la de Camus Hau y el otoño. Hubo un tiempo en que las hojas del bosque eran siempre verdes. En ese entonces el joven Selkam Kamshou partió en un largo viaje para cumplir con los ritos de iniciación de los. Ahora, los judíos y las 10 tribus. Las tribus perdidas de Israel son las 10 de las 12 tribus que formaban el reino del Israel: la de Simeón, la de Dan, la de Manasés, la de Isaacar, la de Zabulón, la de Aser, la de Nefatli, la de Rubén, la de Efraín, la de Gad y parte de la de Levi. En el año 722 antes de Cristo, el rey Sargón II de Asiria invadió el reino de Israel y dispersó a la población por otras zonas de su imperio. El reino fue
repoblado con gentes de otros lugares. Los israelitas, deportados entre otras naciones, perdieron su identidad y nunca regresaron a las tierras de Israel. Recibieron el nombre de las 10 tribus perdidas. Aún hoy hay grupos que proclaman ser descendientes de alguna de las tribus perdidas de Israel, como algunas comunidades judías de África y Asia. Estos son, entre otros, los Bene Israel, judíos de la India, que creen haber llegado allí después de la destrucción del primer templo. Se ha reunido con el judaísmo central, aunque mantienen rasgos propios. Los judíos de Assam, que creen que ser la tribu perdida de Manasés. Los Falachasas de Etiopía, a quienes se ha reconocido como la tribu perdida de Edam. Las sectas judaizantes de Japón, que no solo creen ser la tribu perdida de Zabulón, sino que la familia imperial de Japón comparte ese linaje. La identificación más reciente es de la tribu de Manasés, en el noreste de India. Cuenta con alrededor de 5 millones de personas, de las cuales 800 ya viven en Israel y a las que se unieron a otros 6.000 cuya conversión en masa ha sido autorizada por el gran rabino sefardí de Israel, Shlomo Amar. Por lo que respecta a los rabinos, los miembros de las tribus perdidas no son parte del pueblo judío y de querer serlo tendrán que convertirse, aunque existe una organización llamada Amishab, Mi Pueblo Retorna, que tiene como misión identificar a los descendientes de las 10 tribus perdidas. Ahora hablaremos de la Atlántida. La leyenda cuenta que la Atlántica era una isla de grandes dimensiones, se podría considerar un continente, según algunas hipótesis en el Mediterráneo, en otras versiones en el Océano Atlántico. Fue destruida por un terremoto o tsunami que inundó totalmente sus tierras, dejándola por siempre sumergida bajo las aguas y olvidada en el pasado. Sus habitantes poseían una tecnología y cultura muy superior a la de los contemporáneos de su época, y fueron decisivos en los avances de todas las culturas mundiales. Su ubicación le permitía el acceso cultural tan dispares como la egipcia y la maya, y eran consummados viajeros, dominando con sus barcos todos los mares y océanos del planeta. La similitud entre estructuras arquitectónicas como las pirámides mayas y egipcias o el parecido fonético de algunas palabras en culturales separadas por aguas y miles de kilómetros de distancia se deben según los partidarios de la existencia de dicha isla o continente, y a la influencia de que los atlantes, nombre con el que habitualmente se designa a los habitantes de Atlántica, gracias a su avanzada tecnología marcaron culturas de todo el mundo. ¿Cuál fue su nacimiento y caída de la Atlántida? La leyenda de la Atlántida parte de Platón hacia el 350 a.C., el cual en los diagnósticos Timeo y Critias cuenta la historia de una civilización floreciente que vivía en una isla más allá de las columnas de Hércules, nombre de antiguo de estrecho a Gibraltar. La aseguradora Basarse había sido destruida al oeste como consecuencia de una gran cataclismo que la sumergió en las aguas en tan solo unas horas. En más o menos 20 páginas describe esta floreciente cultural, sus ciudades y abundancias como debido a una afrenta a los dioses eran adoradores de Poseidón. Fenicios y cartagineses. ¿Cuándo vivieron los fenicios? Los fenicios vivieron entre 1104 a.C. hasta el 600 a.C. ¿Dónde vivieron los fenicios? Vivieron en Fenicia. ¿Cómo vivían? Eran comerciantes. Los fenicios proceden de Fenecia. Llegaron en el siglo IX a.C. Fundaron diversas colonias, entre las que sobresalió Cádiz, en España. El interés por los fenicios comenzó en el siglo XVI, época en que se obtuvieron los primeros documentos que confirmaban los textos clásicos sobre la presencia fenicia en la península ibérica. Esta tenía su primer hito en la fundación de Cádiz, que cierta tradición literaria situaba tras la caída de Troya. Creciente durante el siglo XVIII, la investigación se centró precisamente en Cádiz, donde en 1887 se localizó en el paraje de Punta de la Vaca un magnífico sarcófago antropomorfo que representa a un hombre bárbaro como una pieza del siglo V antes de
Existen dos teorías de las creaciones. Existe una teoría de que Dios hizo dos creaciones. La primera es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La segunda, a partir de Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este argumento surge al querer separar el verso 1 del verso 2, al sostener que Dios primero hizo en forma completa los cielos y la tierra, después de rebelarse contra Dios, el diablo. La tierra queda desordenada por maldición de Dios. Esta teoría trata de dar explicaciones a la antigüedad de los fósiles encontrados de planetas y animales, que según datos científicos son de millones de años, al afirmar que dichos fósiles son la primera creación. Los cristianos. Los cristianos es una de las entidades de población que conforman el municipio de Arona, en la isla de Tenerife, Canarias y España. Aunque también es una religión. ¿Qué es el cristianismo y qué creen los cristianos? Respuesta 1. Corintios 15:14. Dice, además os claro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo se retenéis la palabra que os ha predicado. Sois salvos el que creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En pocas palabras, esa es la creencia del cristianismo. El cristianismo es único entre todas las otras expresiones de fe porque el cristianismo trata más acerca de una relación que de una práctica religiosa. En lugar de adherirse a una lista de lo que debe y lo que no debe hacerse, la meta de un cristianismo es cultivar un caminar cercano con Dios, el Padre. Esta relación se ha hecho posible por la obra de Jesucristo y el ministerio en la vida del cristiano por el Espíritu Santo. Los cristianos creen que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, infalible y que su enseñanza es la autoridad final. Segundo de Timoteo 3:16. Los cristianos creen en un Dios que existe en tres personas, el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Ahora vamos a las teorías científicas, la teoría del origen único, la teoría del origen múltiple, la teoría del origen autóctono y la teoría del origen africano. La teoría del origen único, planteada por el checo Alex Hrdlicka, explica cómo llegaron los primeros pobladores a América. Según esta teoría, la emigración de los indios americanos provino de Asia, nacido en Bohemia, radicado desde muy pequeño en Estados Unidos y luego en París. Este antropólogo físico también fue conocido por sus estudios sobre la neandertales. La teoría Hrdlicka. Durante gran parte de su vida académica, Hrdlicka se dedicó al estudio del Homo neanderthalis en profundidad y trató de demostrar que el Homo sapiens venía del Neandertal. Por ende, todas las razas tenían un origen común situado en el viejo mundo. Como bien dijimos, Hrdlicka pensaba que el Homo sapiens provenía de Neandertal, especie que se había extendido únicamente por África y Europa. Cuando comenzaron a migrar hacia otros sitios, fueron construyendo distintos grupos geográficos que hoy en día delimitan las etnias que conocemos. Esto sentiría las bases para desarrollar la teoría del origen único. La teoría del origen múltiple del poblamiento de América. Esta teoría fue planteada por el francés Paul Rivet, quien sostiene que aparte de los asiáticos, también los melanésicos y polinésicos de Oceanía contribuyeron en el poblamiento inicial del continente americano. La teoría de Paul Rivet también es llamada poliracial o de origen múltiple, que acepta varias corrientes migratorias como la melanéstica, polinesia, además de la asiática y la australiana. Rivet se ocupó de demostrar con la imaginación melanésica y polinésica, la inmigración asiática fue argumentada por Alex Hrdlicka y la inmigración australiana por Méndez Correa. La teoría más aceptada sobre el origen y desarrollo de la humanidad dice que el hombre nació en África y que fue migrando hacia todas partes del mundo. Los primeros humanos llegaron a América cruzando del estrecho de Bering hace aproximadamente 40.000 años y fue a partir de allí que se extendieron por todo el continente. Después está la teoría
del origen africano. La teoría del origen africano del hombre se apunta a un tanto hasta ahora. Se pensaba que los fósiles más antiguos del hombre moderno eran desde hace 115.000 años. En Etiopía se han hallado tres cráneos más antiguos todavía, de hace 160.000 años. Sin duda, los ejemplos más arcaicos de nuestras especies es el Homo sapiens. En la tierra mexicana se comparten diversos territorios, lenguas y culturas, historias particulares, cuyos protagonistas no siempre son reconocidos, pues han sido y son indígenas, campesinos, líderes, intelectuales, gestores que han tratado de negociar como iguales con los otros, y los otros no los reconocen como iguales. Apuestan sus recursos al desarrollo de una nación multicultural. Quizá todos, de distintas maneras, pero hay quienes sí ponen todo para lograrlo. Me refiero a los pueblos indígenas. La pluralidad de las naciones le dan pueblos indígenas la diversidad también. Ellos nunca han dejado este país. Sus patrimonios naturales son propiedades, sus conocimientos y sabidurías, sus esfuerzos en el trabajo. El dinero que ganan está a disposición de sus familias, de sus comunidades de México. Reconocer que hoy tenemos más de 15 millones de personas que son indígenas, quienes... La etapa lítica y sus periodos. Se ha llamado etapa lítica o periodo arcaico al lapso que comprende desde la llegada de los primeros pobladores a nuestro país hasta la aparición de las aldeas agrícolas en Mesoamérica. Se ha dividido en tres horizontes, establecidos con base en la morfológica del material lítico y en su cronología. Sus tres etapas son Arqueolítico, 30.000 y 9.500 años antes de Cristo. Se caracteriza por sus herramientas con piedra de grandes dimensiones y con técnicas de percusión. Cenolitio-comunidad inferior, 9.500, 7.000 años antes de Cristo. Aparecen las puntas de proyectil doble cara tipo Clovis. Superior, 7.000, 5.000 años antes de Cristo. Hubo continuidad en la elaboración. La recolección tuvo mayor auge y la demostración de algunas plantas como la del maíz, la calabaza, el chile, entre otras. Después, por último, está la protoneolítico. En este periodo se volvieron sedentarios y desarrollaron nuevas técnicas para la fabricación de sus herramientas y comenzó la domesticación de los primeros animales como el perro cebado.